Tal como era de esperar, como siempre ocurre, en los últimos minutos se llegan a los finales acuerdos y los partidos terminaron ya inscribiendo sus candidatos para la contienda tanto presidencial como parlamentaria. Vamos a estar conversando de esto, de los detalles de lo que se viene ahora en esta nueva etapa, junto a la presidenta del Partido Socialista, también senadora Paulina Bodanovich. ¿Cómo está, senadora? Muy buenos días. Hola, muy buenos días, Bárbara. Aquí Bueno, ya habiendo terminado la tarea. me imagino como siempre a última hora, nombres para arriba, para abajo, cuadrar todas las listas, cuadrar el tema género, hombres, mujeres. ¿Cómo fue en esta oportunidad la noche que tuvieron ayer? Mira, creo que la negociación ya estaba cerrada desde el día viernes en la noche, cuando fuimos a inscribir el pacto el día sábado, estaban cerrados los cupos, los nombres, y el trabajo del día de ayer fue más bien administrativo. En el caso nuestro, digamos, a cargo de Camilo Escalona, nuestro secretario general, que como hacemos de dueños de casa, también dirigía la reunión de los 7 partidos integrantes de esta coalición o de este grupo electoral, digamos, de esta lista llamada Unidad para Chile. Así es que el trabajo de ayer más bien fue técnico, pero no por eso menos importante. Aquí en estos detalles es donde también se pone a prueba la coordinación, los equipos. Requiere mucho trabajo de estar sincronizado, firmando electrónicamente, porque a todo el estrés de la negociación se añade la incertidumbre del sistema, de si se va a recargar, cosa que pasó en la elección municipal, que no podíamos subir porque había temas con el sistema del CERVEL. Esta vez afortunadamente anduvo bien, pero de todas maneras no deja de ser estresante. Ahora, para los candidatos también, porque ya es tradición, que se cae, entre que se cae el sistema, se caía antes la carpeta, que justo no estaba el documento para ingresarlo, al final terminaban con el alma en un hilo hasta que ya estaban definitivamente inscritos y no habían sorpresas Claro, tampoco. aquí los acuerdos se toman y los candidatos saben que están en la nómina, pero, por ejemplo, en el día de ayer ocurrió que la lista no cuadraba el género porque algún partido no había considerado aquello, o a veces empieza a caer alguien, queda algún cupo libre y lo toma otro partido y no repara en que no hay cuadratura de género. Entonces, hay que ser muy cuidadosos. Nosotros, como Partido Socialista, cerramos con 30 candidaturas el día viernes, luego se añadió una número 31 que la aprobamos en la Comisión Política, sujeta justamente a que pudiéramos cuadrar el género, porque cuando se pasa de 30 a 31 sube un número de mujer, de 12 a 13. Bueno, no pudimos llevar ese candidato 31 porque no teníamos un cupo 32 para una mujer. Así que son cosas bien técnicas, bien complejas y que pueden llevar a que la lista se caiga. Así que en todos estos detalles también hay que tener mucha atención. Ahora, en este caso, ya, bueno, ya está hecho, pero ¿qué tan grave para ustedes es, dado ya cómo se conformaron las listas, cómo ellos mismos la inscribieron y todo lo que pasó, el hecho de que no vayan en una lista única como tanto intentaron? Sí, la verdad es que todos pensábamos que era mejor desde el punto de vista del rendimiento electoral una sola lista. Ahora, en el caso del Frente Regionalista Verde, Flavia Torrealba, su presidenta, desde el día uno no estuvo de acuerdo en esa conclusión. Ella es de la idea de que dos listas amplían la base territorial de la candidata presidencial, de que hay una mayor cantidad de propuestas y que en consecuencia eso puede mejorar el desempeño electoral. Así que ella siguió, digamos, con su posición. Finalmente son dos partidos que se inscriben en paralelo, pero creo que finalmente la lista mayoritaria, que es la llamada Unidad para Chile, es aquella que va a concentrar la mayor cantidad de votos y que va a permitir también que tengamos una posibilidad importante de tener una cierta mayoría dentro del Congreso. De la complejidad hoy día política para el sector es bastante amplia, hay que hacerlo con bastante responsabilidad esto, y por eso nosotros en general fuimos como sector también muy preocupados de lo que significa potenciar la Cámara de Diputados. Ahora, mirando las personas que se inscribieron y que se generaron todos estos ruidos, por ejemplo, en el caso del candidato Jadwe, un tema que se venía dando vuelta desde antes,
el diputado Aedo hace una crítica, dice, cuesta sostener para el Partido Comunista que van a enfrentar la delincuencia y que esto va a ser un problema, una piedra de tope para toda la campaña. ¿Cómo lo ven ustedes? Cuesta sostener que van a estar en contra de la delincuencia si llevan un candidato con ese prontuario o con esa situación, más bien. A ver, él no tiene un prontuario porque evidentemente que hay personas que están en juicio, sabemos cuántos años demoran los juicios en nuestro país y también lo que constituye la presunción de inocencia, que es una garantía constitucional para todas las personas, de manera tal que no habiendo una consecuencia legal a partir de lo que es la eventual imputación de alguien, tampoco se puede hacer una discriminación en ese sentido. Creo que la lista y la candidata, todos sostenemos un apoyo irrestricto al Estado de Derecho y además temas importantes como son la corrupción, la vamos a abordar con mucha prolijidad en propuestas que se están trabajando desde el comando también. Nos importa mucho que el Estado de Chile sirva a los ciudadanos, que los dineros públicos estén al servicio de la ciudadanía. Lo dijo la propia Janet antenoche cuando nos reunimos a revisar el programa, porque es uno de los temas que creemos que hay que profundizar con mucho detalle, digamos, relacionándolo también con lo que es la modernización del Estado. El Estado tiene que estar al servicio de las personas de una manera mucho más eficiente. Eso pasa por tecnología, pasa por controles cruzados. Ayer he leído que la Contralora Dorothy Pérez ha solicitado que se le informe de parte de todos los servicios públicos las medidas anticorrupción o de control interno, para ser más preciso, que tienen los servicios. Y a mí me parece que en esa línea hay que seguir trabajando. La propia declaración de intereses y patrimonio que todos los funcionarios públicos o las personas políticamente expuestas, como son los presidentes de partido u otros, hacemos, todo eso también tiene que tener un mayor control. No basta con que se haga, sino que haya una comparación, que haya alguien que pueda detectar eventuales cambios importantes del patrimonio que no sean justificados. En el caso de Gendarmería, acabamos de aprobar una ley en la Comisión de Gobierno que yo presido en ese sentido, de que todos los gendarmes, todos, queden sujetos a aquello, pero también creemos que esto debe extenderse, y sobre todo después de lo que hemos visto en los últimos tiempos, a carabineros, al el personal de las Fuerzas Armadas, pero que haya un control. No basta con hacer la declaración, sino que tiene que haber un ente habilitado, que puede ser la propia Contraloría con más personal, o un organismo interno dentro de cada institución que haga ese control, porque la mera declaración se sube y no hay un control periódico de estos aumentos de patrimonio, que es lo que busca finalmente detectar esta medida. Ahora, en el caso del alcalde Jadwe había una cosa similar, se decía en la lista de la oposición con el diputado que va al Senado, Calisto, pero finalmente ellos terminaron llegando a un acuerdo para que él no fuera en esa lista. Pero también había una comparación, porque en el caso de él es muy reciente, está recién empezando la investigación. En el caso del ex alcalde Jadwe ya está muy avanzado, ya están a punto de acusarlo, supuestamente con muchas pruebas ahí. Un caso que ya ha tenido, que ha pasado mucha agua bajo ese puente. ¿No les complica? Que, mire, los casos pueden ser o no comparables, las decisiones son las que son, y la verdad es que un juicio que lleva bastante tiempo, un proceso, que no hay un juicio, todavía no se va a tribunales, donde todavía no se conoce la formalización, que es una posibilidad que tiene la Fiscalía, pero que no tiene un plazo. La Fiscalía puede formalizar, iniciar una investigación, puede hacer una investigación desformalizada, como ha sido hasta ahora, por no recuerdo cuánto tiempo, pero yo creo que un par de años Se ya. supone que va a ser muy pronto, al menos antes de las elecciones. Claro, pero no hay ninguna certeza. Usted dice, se supone que va a ser muy pronto. Entonces, la verdad es que, y la mera formalización, la ley no le da una consecuencia jurídica. Antiguamente, cuando existía el sistema procesal antiguo, el auto de procesamiento, que equivale a lo que es la formalización hoy día, tenía ciertas consecuencias jurídicas que hoy día la formalización no tiene. De manera tal que yo creo que podemos dar esta discusión a nivel legal, si se puede o no dar alguna consecuencia. Eso es otra cosa, pero hoy día formalmente no hay ninguna consecuencia jurídica derivada de la formalización, cosa que no sabemos si va a ocurrir ni cuándo va a ocurrir.
Sí, ahora el tema, más que jurídico, pareciera ser un problema de campaña o de valores, de principios, como lo dice el diputado Aedo, que además él Pero es los bien valores y los cercano. principios no pasan por una candidatura, Bárbara. Yo creo que los valores y principios trascienden, son esenciales a la política, son esenciales a una coalición que está en ciernes de formarse y, por cierto, de probarse y acreditarse hechos en contra de cualquier persona de nuestros partidos políticos, sea o no candidato, vamos a ser drásticos. En el caso de mi partido lo hemos sido anteriormente, hemos expulsado personas que han tenido condenas judiciales, pero tampoco se puede obrar sin tener ningún tipo de certeza. Yo creo que también tiene que ver con el respeto al Estado de Derecho, a las garantías constitucionales que he señalado, porque no se puede respetar parcialmente las garantías constitucionales, es decir, que respetamos las garantías constitucionales, salvo en un caso. No, aquí hay garantías constitucionales y si ocurre algo respecto de este candidato o de otro, tomaremos las medidas que correspondan. Sí, pregunte, disculpe que le insista tanto con esto, porque fue uno de sus principales partidarios, Aedo, que cruzó la vereda de la democracia cristiana para apoyar a la candidata Jara, el que pone el cuestionamiento. Dice, ¿cómo le vamos a creer, cómo le van a creer que están en contra de la delincuencia si lo llevan de candidato? Y esto, por supuesto, que tiene sus repercusiones. José Antonio Cast ya afirmó que la candidata Jara va a tener que responder por qué lleva a Jadwe en su lista. O sea, esto le está dando más espacio a los otros para que la Bueno, critiquen. yo Sabe, creo que son todas opiniones muy respetables, pero la decisión política se adoptó en la mesa política y creo que todos quienes conformamos esta coalición que se está, digamos, iniciando, también tenemos que ser respetuosos de las decisiones que se adoptan, porque si no, no tiene ningún sentido estar en un partido político, constituirnos en una coalición, si no va a haber algún tipo de orden jerárquico donde se adopten las decisiones. Esto no es un asambleísmo, sino hay decisiones políticas que ya están adoptadas y yo espero que todos seamos también consecuentes con lo que significa formar parte de un conglomerado. ahora, en otro caso que no es directamente vinculado a ustedes, pero senadora Jimena Rincón se ha inscrito como candidata nuevamente y acá hay una disputa que podría terminar en la justicia o en alguna instancia en que el Partido Socialista ha señalado que va a hacer una arremetida porque, y No, esto es como bien te técnico. interrumpo porque yo no sé de dónde salió eso que el Partido Socialista. A mí nadie me ha preguntado y cuando ayer me preguntaron les dije que no era un tema y que no lo había estudiado. Entonces salió un titular en el diario que yo desmiento tajantemente porque no es el Partido Socialista en ningún caso, no es algo que se haya analizado en reuniones de mesa, de comisión política, no es un tema dentro de mi partido. Así es que qué bueno que me lo preguntas porque yo desmiento aquello. Ahora, en lo que en el fondo usted dice, no como partido, eventualmente alguien del partido podría emprender alguna acción, pero dice usted, no es a nivel de partido como Claro, es de... que cuando vinculan el Partido Socialista es como que hubiera habido una decisión política de la mesa del partido que estuviera Claro. zanjada. Yo soy la presidenta del partido y responsablemente digo que esto no se ha tratado en ninguna instancia formal del partido y tampoco ha sido un tema. Entonces, creo que esto de que se saquen titulares que quedan instalados es bien complejo. Ahora, en este caso, más allá que no sea una instancia del partido, ¿qué le parece? Porque está como al límite, según la ley, ella podría o no ser candidata, depende de cómo se interprete, ella cumplió su periodo, ella cumplió la mitad del periodo, y un espacio tan breve que alguien podría decir cumplió más de 1,5, entonces ya no puede ser candidata. Como Otros le podrían digo, decir, no, ya en no. medio de todo lo que significa el trabajo territorial como senadora, el trabajo legislativo como senadora y además estar en estos últimos días pendientes de todo lo que significa la inscripción y estos detalles de la negociación, no es algo que yo haya analizado, no tengo una opinión formada. Sí, en algún minuto Jimena me comentó esto, me dijo que ella había hecho una consulta, que no tenía eventualmente inhabilidad y por lo que leí en el diario es una consulta que le contestaron de forma informal. Evidentemente cuando son temas jurídicos, yo soy abogada, frente a esto, si usted pone tres abogados va a haber cuatro opiniones, así que no es algo que yo esté en condiciones hoy día de poder contestar. Pasémonos de tema. Ya están inscritas las candidaturas, hemos conversado de los parlamentarios, pero ¿qué pasa con la candidatura presidencial? ¿Cómo ve usted esta nueva etapa ya formal con programa saliendo terreno? Sí, creo que es bien importante, el programa está escrito de forma bastante sencilla, es un buen programa con bastantes temas importantes para los jóvenes, por ejemplo, en materia de vivienda, con un subsidio, no un subsidio, sino más bien apuntando a la clase media, a los jóvenes profesionales,
con un crédito hipotecario en condiciones ventajosas que puedan acceder para propiedades de hasta 100 millones de pesos, por ejemplo, que es una gran preocupación hoy día para la juventud, para las personas que se titulan, que son profesionales y que tienen mucho problema de acceso a la vivienda propia, siendo, por cierto, una aspiración muy sentida de todos en nuestro país. Temas importantes para la mujer, como es la salud. Las mujeres suelen y solemos postergarnos en lo que son nuestros controles, lo que significa muchas veces en la ruralidad, el control de mamografía. Entonces se plantea traer mamógrafos sin dolor, porque también hay muchas mujeres que se resisten a los controles porque es un examen que no es agradable, ¿cierto? Traerlos, poder tener clínicas móviles que recorran distintos sectores, particularmente rurales, lo que a mí como senadora del Maule me parece muy necesario. Nosotros hemos puesto ese acento en lo que es las distintas realidades de nuestro país, sobre todo de los sectores más retirados y rurales, y por eso también es tan necesaria esta gira de Janet Jara por el país, porque ella no va a estar solamente en las capitales regionales, al contrario, si uno revisa el recorrido, va a estar, pues en el caso del Maule, va a estar en Curicó, de Curicó se va a San Carlos, en el Ñuble. Por lo tanto, son ciudades que son grandes ciudades, pero que no son necesariamente la capital regional y que va a poder tener un contacto con la realidad más allá de todo lo que ella ha podido conocer en nuestro país en sus distintas calidades, como funcionaria pública, como dirigente sindical, digamos, dirigente funcionaria de impuestos internos, que lo fue hace muchos años, como subsecretaria de Previsión Social con la presidenta Bachelet, cuando tuvimos oportunidad ambas de ser subsecretarias en ese gobierno, o ahora como ministra, pero son distintos los roles. Evidentemente, recorrer como candidata es algo importante, escuchar a la gente, y de toda esta tour va a volver con más insumos, porque la idea es poder escuchar también, Bárbara, no solo a los que están de acuerdo con nosotros, no solo al público fiel, sino también poder hacer algún tipo de reunión con dirigentes de otras áreas, del área del comercio, de la salud, en fin, de distintos sectores que puedan darle una visión crítica que luego sirva para poder sumarla a un programa definitivo que se va a hacer con toda esta participación ciudadana. Había mucha expectación respecto a cuál iba a ser su programa, a propósito de que si era más socialdemócrata o no, qué pasaba con las ideas de su primer programa. ¿Qué le parece a usted lo que queda ahora? Porque tan importante es lo que está como lo que no está. ¿Qué le parecen en ese caso, por ejemplo, las renuncias? Cosas emblemáticas como aborto, fin de las FP, fin del alza al impuesto patrimonial. Son temas que, por supuesto, para algunos sectores son muy relevantes, pero creo que dan cuenta de que Janet Jara es una mujer que entiende la dinámica, el momento político, la correlación de fuerza y las necesidades de la gente. Por lo tanto, plantear en primer orden temas importantes que es como una economía que esté al servicio de las personas y que finalmente satisfaga la primera preocupación de la gente, que es pagar sus cuentas, poder alimentarse, la salud, la vivienda, la educación. Son los derechos esenciales de los habitantes de nuestro país los que están tratados con mayor profundidad, e incluso temas que a lo mejor podrán llamar la atención, como por ejemplo la ortodoncia para los jóvenes, porque ahí, tal como en el gobierno del presidente Lagos, la señora Luisa Durán se hizo cargo de este programa que es muy recordado, el Sonrisa Sonrisa de de mujer. Mujer, que recuperaba dientes a las mujeres, que le daba una sonrisa, les daba la dignidad. Hoy día también se ve que muchos jóvenes o niños no tienen situación, el tratamiento de ortodoncia es un tratamiento caro, lento, que también se piensa poder hacerlo con clínicas móviles que puedan estar al servicio de nuestros jóvenes, porque también eso constituye una discriminación cuando van a pedir trabajo y tienen su dentadura, los avergüenza muchas veces, y también un plan de recuperación de piezas dentales para mujeres que han sido víctimas de violencia intrafamiliar. Son temas que creo que también tienen que ver con el Chile real, con recordar que nuestro país puede estar mejor económicamente de lo que estaba hace varias décadas, pero donde sigue habiendo violencia contra las mujeres, y por eso es tan doloroso cuando uno escucha a los candidatos de la derecha que quieren eliminar el Ministerio de la Mujer, que creen que
hay una, digamos, adoctrinamiento de género, como llaman ellos, y no entienden que la violencia contra la mujer sigue siendo una de las causas mayores de denuncia y sobre todo en sectores rurales. En sectores rurales hay robos de lugar no habitado. Se nos puso en silencio. Ahí sí. Sí, es que entró una llamada. La violencia contra la mujer, que es algo que también preocupa mucho. Ese es uno de los delitos más complejos y que hay más causales de denuncia. Esto yo he tenido oportunidad de hablarlo con carabineros, sobre todo en la región del Maule, preguntándole cuáles son las causas de denuncia. Entonces es un tema que a lo mejor hoy día, gracias a Dios, no es portada de todos los diarios porque hay delitos graves como los homicidios, el sicariato, pero créanme que no ha dejado de ocurrir la violencia intrafamiliar y es algo que, donde hay que poner un énfasis, donde creo yo que ha habido un cambio cultural, pero que todavía puede ser insuficiente y por lo tanto tiene que haber una preocupación del Estado en orden a aquello. Senadora, para cerrar, ahora ya teniendo las candidaturas inscritas, claridad de los pactos, ya teniendo este nuevo programa, ¿cree que se puede dejar atrás los desliz de la candidata? Ella había dicho que iba a hacer una campaña de no mentir, tuvo varias equivocaciones, ella dice, basta de tratar de dejarme mentirosa, con una tendencia a la literalidad, pero en lo concreto fueron errores propios. Ella no se acordaba o ella dijo cosas distintas de las que había hecho. Sí, yo creo que hábilmente la derecha, fíjese, por varios días dice hashtag Jara mentirosa. Entonces se van tratando de constituir en un patrón ciertas equivocaciones o olvidos. Yo creo que es legítimo que alguien no recuerde cosas que ocurrieron hace 3, 4 años, como el tema de los retiros, pero El además, programa lo presentó na- hace mes, pero hace poquito, pero era nadie TikTok. dice que cuando ella se equivocó, lo reconoció. Yo no he escuchado nunca a los hombres decir me equivoqué. Y creo que es propio tal vez del género femenino reconocer cuando nos equivocamos sin avergonzarnos. No creo que a nadie se le caiga la corona por eso. Al contrario, creo que constituye un deber cuando uno se equivoca o comete un error, reconocerlo, dar las disculpas del caso si corresponde. Ella lo ha hecho y creo que es mucho más meritorio aquello que aprovecharse de circunstancias coyunturales para instalar una acusación grave contra una persona. Yo creo que las cualidades personales no pueden estar en juego en una, o no debieran ser parte de esta discusión, ponerle calificativos y rótulos a las personas, porque si fuera por eso, imagínense todos los hashtags que podríamos hacer de Kaiser o de Kass. Senadora, muchísimas gracias por conversar con nosotros. Ya ahora, habiendo pasado con el proceso inicial, van a tener un largo camino de campaña, incluyente. Muchas gracias, Bárbara. Muy buenos días. Nos vemos pronto, espero. Lo dejamos a todos invitados a que sigan con nosotros aquí en emol.com.